Estimados estudiantes de la modalidad en línea de la carrera de Economía, bienvenidos a la asignatura Álgebra Lineal. Esta es la última unidad que corresponde a vectores y valores característicos. Les habla la docente autora de los contenidos, Luz Marina Pereira González. La agenda que tenemos para el día de hoy es primero la introducción, segundo el objetivo que va a ser alcanzado al finalizar la unidad, tercero los temas correspondientes a esta unidad número 4, como punto número 4 los subtemas que corresponden a cada uno de los temas de esta unidad, como quinto punto los resultados de aprendizaje y finalmente vamos a darte unas recomendaciones en relación a la bibliografía. Hay tres conceptos fundamentales que vamos a ver a lo largo de esta unidad. Se corresponden con vectores propios, espacio característico y valores propios. Es conveniente que sepas que en los distintos textos se encuentran algunos nombres un poco distintos. Los vectores propios son llamados también vectores característicos, autovectores o eigenvectores. Al igual, los valores propios se conocen con el nombre de valores característicos, autovalores o eigenvalores. Y situación similar ocurre con los espacios característicos. El objetivo que vas a alcanzar al finalizar esta unidad va a ser determinar valores, vectores y espacios característicos de matrices cuadradas de un orden n, aplicando conceptos relacionados con las operaciones básicas de los conceptos que hemos visto en las unidades anteriores, ecuaciones, matrices y vectores. El primer tema está relacionado con los vectores característicos y el primer subtema, el vector característico de una matriz cuadrada n por n, definición y los ejemplos. Un vector característico es un vector columna que tiene n filas y tiene una sola columna. Por definición es diferente del vector nulo. Vamos a multiplicarlo por una matriz A y para cerciorarnos que podemos realizar esa multiplicación debemos recordar que el número de columnas en A tiene que ser igual exactamente al número de filas del vector propio. En este caso, cuando realizamos el producto nos va a dar igual a un vector que es proporcional al vector propio y la constante de proporcionalidad es un escalar o un número real que posteriormente lo vamos a denominar de otra manera. El segundo subtema de este primer tema de vectores característicos se relaciona con los vectores propios. Vamos a ver los pasos para hallar los vectores propios. Primero que nada tenemos que resolver el determinante de la diferencia entre la matriz cuadrada que tenemos menos la constante de proporcionalidad por una matriz identidad que es del mismo orden que la matriz A. Y ese resultado lo vamos a hacer igual a 0 para hallar los diferentes valores de la constante de proporcionalidad. Calculamos la matriz para cada uno de esos valores o constantes de proporcionalidad. Vamos a ampliar la matriz calculada en el vector nulo. En el cuarto paso vamos a triangularizar la matriz ampliada. Para ello vamos a utilizar el método de reducción que aprendimos en la primera unidad. El paso número 5 consiste en asignar a cada una de las filas las incógnitas correspondientes a las componentes del vector propio. La primera fila es la X, la segunda la Y y la tercera es la Z. Y finalmente vamos a resolver el sistema indeterminado. El tercer subtema correspondiente al primer tema de vectores característicos es espacios característicos. ¿Cómo hallar esos espacios característicos o espacios propios? Pues tenemos una matriz cuadrada de orden n, una matriz identidad de igual orden, un escalar o constante de proporcionalidad que sabemos que es un número real, un vector propio que es un vector columna distinto del vector nulo y un espacio propio. Primero que nada planteamos el determinante que habíamos comentado anteriormente y lo igualamos a 0. Hallamos los distintos valores de esa constante de proporcionalidad, calculamos esa diferencia de la matriz cuadrada A menos la constante de proporcionalidad por la matriz identidad de igual orden que la matriz A. En este caso lo que hacemos es restar en la diagonal principal los distintos valores de la constante de proporcionalidad. Ampliamos la matriz anterior al vector nulo y reducimos la matriz aplicando el método de Gauss.
Encontramos entonces los espacios propios, los planteamos iguales a la nulidad de la matriz anterior, de la matriz reducida. Y planteamos que esa matriz por el vector propio va a ser igual al vector nulo. Resolvemos el sistema indeterminado en función de las variables libres y de esa manera encontramos los espacios característicos o los espacios propios de la matriz. El segundo tema se relaciona con los valores característicos y el primer subtema es el valor característico de una matriz n por n, la definición y los ejemplos. En este caso vamos a ver que esa constante de proporcionalidad de la que habíamos hablado en los subtemas anteriores no es otra cosa que el valor propio. Y en este caso sucede que ese valor propio se comporta como un número real cualquiera. Habíamos ya visto cómo era el comportamiento de un número real por un vector y entonces aquí ocurre lo mismo. Si tenemos el vector propio v y lo queremos multiplicar por un valor propio o constante de proporcionalidad lambda que se encuentra entre 0 y 1, vamos a obtener respecto al vector un vector que es más pequeño y que lleva la misma dirección y el mismo sentido. Si tenemos un lambda que es mayor que 1, vamos a encontrar que al multiplicar ese valor propio por el vector propio, un vector que tiene una mayor longitud, que tiene la misma dirección y que tiene el mismo sentido. Cuando ese lambda se encuentra entre 0 y menos 1, el vector no solamente se va a reducir en magnitud, sino que adicionalmente va a cambiar su sentido. Obviamente va a mantener la misma dirección porque son vectores paralelos. Si lambda es menor que menos 1, nuestro vector, al ser multiplicado lambda por el vector propio, va a ser más grande y va a cambiar su sentido. Finalmente, encontramos el segundo subtema que corresponde a valores propios en este segundo tema de valores característicos. Y hay algunos puntos importantes que vamos a recoger de todo el aprendizaje que hemos tenido anteriormente. Entonces, primero, la matriz es una matriz cuadrada n por n. El valor propio era lo que habíamos definido como la constante de proporcionalidad. V corresponde a un vector columna diferente del vector nulo que se conoce con el nombre de vector propio de la matriz y vamos a obtener una ecuación característica, un polinomio característico. El polinomio característico resulta de hacer la diferencia de la matriz A menos lambda por la matriz identidad, el determinante de esta matriz igual a 0. Y entonces podemos obtener la ecuación característica. Esta ecuación característica puede tener raíces que no sean reales, pero a nosotros solamente nos van a interesar las raíces que correspondan a los números reales. Si la ecuación característica es igual a 0, en este caso nosotros podemos encontrar al resolverla que tiene raíces repetidas. Para ello entonces vamos a dar cuál es el orden de multiplicidad de esas raíces. Cuando nosotros tenemos una matriz cuadrada de orden n, ella necesariamente se vincula con una ecuación característica que tiene el grado exactamente igual al orden de la matriz A. Por lo tanto, esa matriz cuadrada tiene máximo n valores de lambda o valores propios que sean distintos. Si el vector propio por definición es diferente del vector nulo, nosotros podemos encontrar al resolver el polinomio o la ecuación característica valores de lambda que sean iguales a 0. Para cada vector propio, nosotros vamos a encontrar un único valor de lambda, un único valor propio. Pero los valores propios pueden estar asociados con más de un vector propio correspondiente a la matriz. De esta manera culminamos y entonces pasamos a decirte cuáles son las evaluaciones que vamos a realizarte en esta unidad. Las sesiones síncronas, un foro, una tarea y un cuestionario o test.
los resultados del aprendizaje, que definas un vector propio de una matriz, que calcules vectores propios de esa matriz, que apliques procedimientos dados para hallar los espacios propios, los espacios característicos de una matriz dada, que defines el valor propio de una matriz de orden n y que calcules los valores propios de esa matriz. Finalmente, la bibliografía que te recomendamos es el álgebra lineal en su sexta edición de Crossman, el álgebra lineal Matemáticas 4 de Larson e Ibarra-Scutia y el álgebra lineal y sus aplicaciones en su cuarta edición de LAI. Con esto entonces terminamos nuestra asignatura de álgebra lineal. Que tengas mucho éxito en los exámenes que tienes que rendir. Adelante. Y recuerda que no estás solo. Siempre estamos aquí para apoyarte. Muchas gracias.